La segunda conferencia magistral en este bloque de competencias en el siglo XXI se titula Enfoque Integral de Competencias Digitales para la Educación con TIC en Educación Superior, a cargo del doctor Willy Castro Guzmán, quien es doctor en Informática y Comunicación centrada en el ser humano por la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y máster en Tecnologías de Información y Comunicación con énfasis en Administración de Proyectos. Fue coordinador del programa Una Virtual de la Universidad Nacional, expositor, autor y coautor de títulos en educación y tecnologías, revisor de revistas internacionales, académico, actualmente asesor académico en la Vicerrectoría de Docencia de nuestra universidad. Reiteramos que durante la conferencia pueden dirigir sus preguntas a nuestro experto por medio del chat de Zoom o las redes sociales, la misma dinámica que en la conferencia anterior, y trataremos de dar cobertura a la mayor cantidad de consultas. Adelante, doctor Castro, con su conferencia. Pues antes de empezar, de verdad quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho de parte de UDUAL, de AICE en la Universidad Nacional, de este gran equipo que tenemos en la oficina, para compartir con ustedes algunas de las ideas relacionadas con la integración de las tecnologías en la educación superior y más específicamente el reto del desarrollo de estas competencias digitales para una generación de académicos y de autoridades y de equipos gestores que tenemos en este momento en la universidad, que además tenemos el reto de orientar los procesos educativos para una generación de estudiantes que ha vivido una serie de situaciones cambiantes en la sociedad, independientemente del COVID, pero que además, con el tema del COVID, son resultado de una coyuntura retadora para nuestras universidades. Quizás los cambios que estemos decidiendo hacer hoy o que decidamos no hacer hoy en nuestras universidades y que resulten bien o no tan bien, tendrán sus efectos en generaciones que ingresen en la universidad en unos 4 o 5 años. Yo tengo el caso de mi hija, por ejemplo, que está en el último año de primaria y estará entrando a secundaria el próximo año. Y prácticamente veo que dentro de unos 4 o 5 años estará ingresando a la universidad y los efectos de lo que hayamos hecho en estos años probablemente incidirán en sus procesos educativos. Las competencias que estemos desarrollando, que hayamos desarrollado como universidad, pero que estemos desarrollando en nuestro estudiantado, va a ser esencial para prepararlos para unas sociedades futuras que además son inciertas. Y viendo un poquito hacia el pasado, también recuerdo hace algunos años cuando en la Escuela de Informática enfrentábamos el reto de actualizar el currículum porque nos dábamos cuenta que una serie de competencias que queríamos desarrollar en el estudiantado, que se buscaban desarrollar con el estudiantado en las primeras etapas del currículum, ya venían formadas desde el colegio, ¿verdad? Entonces nos dábamos cuenta que ya nuestros currículums en temas de tecnología tenían que ser actualizados precisamente porque podían convertirse en repetitivos debido a que ya estaban siendo desarrolladas en otros niveles del proceso educativo. La necesidad de cambio hoy día nos ejerce una gran presión, parece que nos obliga a ir más rápido, pero quisiera llamar la atención para que esto no nos haga perder como universidades la rigurosidad y la sistematicidad que requieren nuestras acciones como instituciones de educación superior. Hablar de un enfoque integral de competencias digitales, como está titulada la conversación del día de hoy, pues reconozco, quizás si se quiere un poco pretencioso, porque bueno, ¿quién tiene la verdad absoluta para decir que es integral, verdad? Que está completo, si este marco está o no está completo. Y máxime, si el enfoque debe ser de una construcción teórica o una promulgación de la praxis. Lo que quiero decir es que más que un enfoque teórico, un marco teórico de competencias digitales que debamos compartir o que querramos compartir, debemos considerar estos enfoques como una promulgación de una política, pero como una praxis viva, como esa aplicación de estas competencias en la práctica, más allá que tenerlas en la teoría, porque quizás ya las tenemos
y el paso que se viene y que de pronto nos ha sido un poco difícil dar, tiene que ver con la aplicación de estos enfoques de competencias. Lo que sí quisiera plantearles entonces para esta reflexión es que lo integral tiene que ver un poco más en este caso, más que con las categorías de competencias digitales o la cantidad de competencias digitales que queramos desarrollar, tiene que ver más con las condiciones necesarias que como instituciones educativas debemos considerar para el desarrollo, para la implementación y para el éxito de estos enfoques de competencias digitales. Sin que esto signifique también que sea exhaustivo, no lo va a ser, pero el pensamiento va un poco más orientado al cómo implementar y a los retos que tenemos en el cómo, tanto menos que en el qué. Tanto más que en el qué, ¿verdad? Porque ahorita, como lo vamos a ver, pues hay ya algunos marcos, algunos enfoques, pero que tenemos unos retos en el cómo. Y entonces quisiera hacer énfasis en los retos metodológicos que tenemos como universidades para la implementación de marcos de desarrollo de competencias digitales. Quisiera iniciar con esta imagen. Esta imagen fue tomada en la época de septiembre de 1967, cuando Suecia pasó de conducir por el lado izquierdo de la carretera al lado derecho de la carretera. Dice la noticia, ¿verdad?, de donde fue tomada la imagen, que muchas personas llegaron ese día tarde al trabajo, ¿verdad? Ese fue quizás uno de los efectos que tuvo el cambio, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí algún caos, algunas personas que no saben por dónde ir, caminando, otros en carro, unos estacionados. Y bueno, ese fue quizás el efecto, quizás hubo otros impactos, ¿verdad? La sociedad sueca es muy ordenada, quizás hubo algunos incidentes, pero ese cambio se me asemeja un poco a la situación que pudiésemos estar viviendo con todas las diferencias del caso, por supuesto, y los impactos que ha tenido el COVID, pero nos demuestra que tenemos en las sociedades actuales y en los momentos actuales momentos de cambio, ¿verdad? Momentos de cambio, momentos de reflexión, momentos de confusión, momentos de duda. Y sin duda, uno de los aprendizajes más importantes, el resultado también de esta imagen, es que los hábitos son difíciles de cambiar. Más cuando esos hábitos están tan arraigados, ¿verdad? Tenemos muchos años de hacer las mismas cosas como sociedad. Los cambios son difíciles de promover, son difíciles de lograr. Los procesos educativos, como ustedes bien lo sabrán mucho mejor que yo, la educación se ha indicado es uno de los procesos que se mueve más lentamente o que cambia más lentamente y que nos hemos visto movidos por el tema del COVID. Vivimos entonces en una emergencia sanitaria y una emergencia, por supuesto, también educativa, la que nos ha puesto la situación de pandemia global, que nos ha puesto también en cierto nivel de desorganización y caos en el cual hemos tratado de atender de manera acelerada y quizás funcional. Coincido mucho con el maestro Francisco González, el rector de la Universidad Nacional, que nos indicaba que esta situación la hemos tratado de atender de manera emergente, pero que no puede convertirse o no debe convertirse en la forma normalizada en la que debemos seguir atendiendo la situación educativa en el futuro. Por lo cual es importantísimo comprender la naturaleza del cambio y repensar las formas del cambio también. Creo que quizás con un poco más de sosiego después de lo emergencial nos hemos estado dando espacios como este para reflexiones más profundas acerca de los cambios que nos esperan y de los cuales nos estamos enfrentando. Vean que yo tengo aproximadamente unos 20 años de estar trabajando en el tema de incorporación de tecnologías en la docencia universitaria y puedo decir que a partir de marzo del año pasado y en un periodo de unos 6 meses, en temas por lo menos de convencimiento, y quizás fue un tema más de obligación para el uso de las tecnologías, logramos muchísimo más en 6 meses que lo que pudimos haber logrado en 7 años, 8 años o 10 años. ¿Por qué? Porque la emergencia nos puso de cara a una situación que no podíamos eludir. Estamos, sin duda, y aquí quiero referirme un poquito al tema del contexto en el cual nos estamos desarrollando. Definitivamente estamos en un contexto de emergencia educativa por una emergencia sanitaria. Nos hemos encontrado con un proceso acelerado, como se los mencionaba, y en algunos casos quizás atropellado.
pero nos hemos encontrado también unas grandes diferencias en los niveles de preparación para afrontar esta situación, a nivel del estudiantado, a nivel del personal docente y a nivel de las autoridades también. Ayer se mencionaba en una de las conferencias que a veces damos por hecho de que los estudiantes vienen con el chip puesto y son elementos que tampoco podemos dar por descontados, pensando que ya los estudiantes entonces tienen una serie de competencias y que podemos dar por hecho esas competencias y partir de ahí para el desarrollo de nuestras acciones. A la educación remota o a la formación remota la hemos llamado de manera quizás equivocada virtual, hasta el punto de que he escuchado algunas noticias, he visto algunas noticias donde se dice a los estudiantes no les gusta la virtualidad, pero porque lo que hemos hecho en este caso de emergencia no ha sido virtualidad, porque esta tiene unos principios pedagógicos de diseño específicos para hacerlo de manera adecuada, y entonces ahora nos encontramos con el reto de romper esa perspectiva que se ha dado de la educación virtual. Y vivimos también en entornos sociales de alta incertidumbre, en donde vamos a tener también que luchar con eso. Un poco más entrando en el tema de las competencias digitales, por ejemplo, cuando yo veía y analizaba ese marco, entre comillas, de desorden que nos mostraba la imagen de Suecia, cuando se dio el cambio de las formas de conducción, me hacía mi referencia a ver este tipo de noticias e imágenes que nos encontramos generalmente en el internet, y no sé si a ustedes les ha pasado, que nos encontramos la página que dice 220 recursos TIC para docentes, 100 herramientas TIC para docentes, las 50 herramientas TIC de las cuales un buen docente no puede prescindir. Entonces yo me empezaba a cuestionar, bueno, resulta que para ser un buen docente en el ámbito digital o en situaciones actuales, debo aprender 50 herramientas, debo aprender además estas formas de mediación pedagógica, debo aprender estos enfoques. Y empieza uno a cuestionarse cuándo, en qué tiempo, solamente me evalúan bien o soy buen profesor si logro desarrollar habilidades en estas 200 herramientas. Y entonces empezamos o deberíamos empezar a cuestionarnos como universidades que estas competencias digitales no están aisladas y no deben ser vistas como un único elemento, sino que deben ser vistas en el marco de una serie de competencias desarrolladas por la persona docente, por las personas docentes y estudiantes de una manera más amplia. Ya lo comentaba el doctor Lukic también sobre el tema de las competencias interculturales, y estas no pueden estar disociadas de las competencias digitales. Las competencias sociales, las competencias humanas no pueden estar disociadas de las competencias de los digitales, y podríamos estar hablando de elementos co-competenciales que debemos considerar en el marco del desarrollo de nuestras acciones universitarias. Entonces, un primer elemento es que estas competencias digitales, repito, no deben estar aisladas de un desarrollo de competencias más integral de los actores o de los sujetos más bien del proceso educativo. Quisiera comentarles brevemente un caso que tuvimos en una investigación que hicimos alrededor del 2016 en la Universidad Nacional. Grupos focales con profesores de diferentes unidades académicas, y un profesor de psicología nos contaba su experiencia y nos decía, allá por el año 98, 2000, a inicios del 2000, dice, yo era el profesor de mi unidad académica que tenía más desarrollo tecnológico, era el más innovador, porque utilizaba el proyector de transparencia. Recordarán ustedes el proyector de filminas o de transparencias. Él era el más innovador de su unidad por esa situación. Después se viene todo un desarrollo tecnológico y ese profesor se abruma de tal cantidad de herramientas tecnológicas que tiene una reacción negativa entonces al uso de las tecnologías, y para la época de la investigación de los grupos focales, que ya les digo fue como en 2015-16, él se identificaba ya como uno de los profesores más atrasados en su unidad académica por esta avalancha, ¿verdad? Incluso se denominaba resistente al uso de las tecnologías. Y no era resistencia al uso de las tecnologías per se, sino al uso pedagógico de estas tecnologías, y consideraba que tal avalancha lo que hizo fue tecnocratizar el proceso educativo. Entonces, todas esas reflexiones vamos a tener que irlas tomando en consideración, y ahorita las vamos a ver con mayor detalle, para la construcción de nuestros modelos universitarios
de competencias digitales. Aquí voy a pasar un poquito más rápido, ya algunos elementos los hemos tocado. Sí es importante, eso sí, mencionar que cada universidad o cada instancia, incluso dentro de las universidades, es particular. Y para la integración de las tecnologías y para el desarrollo de las competencias digitales, es necesario que sobrepasemos ese determinismo tecnológico en el que consideremos que la sola integración de una tecnología es la solución a una necesidad educativa. Pero además debemos considerar las particularidades culturales de cada universidad y de cada instancia, incluso dentro de las universidades, para ver cómo podemos integrar esas tecnologías y cómo desarrollar esas competencias. No es lo mismo desarrollar competencias digitales o integrar tecnología, como lo decía la compañera anteriormente, en las ciencias exactas y naturales, que como se puede hacer en las ciencias sociales o en las humanidades, pero además se hace más complejo el proceso cuando tenemos acciones inter, multi y transdisciplinarias. En este sentido, quisiera partir de una breve definición o una breve comprensión de las competencias digitales como un grupo de habilidades, conocimientos y actitudes que se desarrollan en el uso de sistemas y tecnologías y de una manera crítica y segura, en general para el logro de los objetivos y en este caso para nuestros objetivos educativos. Aquí voy a pasar también brevemente solamente para mencionar que el concepto de competencia digital en términos generales puede integrar una serie de conceptos que ya hemos utilizado también de manera como sinónimos: habilidades de Internet, literacia digital crítica y otros elementos que pudiésemos ahorita utilizar de manera única como el concepto de competencia digital. Y un elemento más del contexto que creo que es importante tomar en cuenta es el futuro de nuestras universidades, la universidad que se viene. Ya conocerán ustedes también múltiples estudios, múltiples análisis prospectivos de la universidad del futuro. Este es solamente uno de un estudio, por ahí está el enlace, se los puedo hacer llegar, del futuro de la educación superior. De una universidad que va pasando de la transferencia de conocimiento a nuevas formas de aprender. Y si bien es cierto, esto tiene que ver también con competencias digitales, tiene que ver con otras serie de competencias, quizás de carácter más epistemológico, que tenemos que desarrollar en nuestro cuerpo docente, estudiantil y administrativo para poder acompañar esa transformación de la universidad que se viene. Y cómo las competencias digitales entran en función de desarrollar estos propósitos que nuestras universidades quieren lograr. De modelos institucionales a unos multiinstitucionales, y claro, la Dual, por ejemplo, ya tiene más experiencia en una forma de trabajo en red, de trabajo colaborativo entre universidades, pero en general estos son parte de los escenarios a los cuales las universidades van apuntando. Y las competencias digitales, como les decía, no de manera aislada, pues entonces se complementan con otras que son necesarias de desarrollar. Y precisamente en esta línea podríamos encontrar ya diferentes enfoques, diferentes marcos generales de competencias digitales, de los cuales podríamos echar mano como universidad. Por ejemplo, este es bastante reciente de Falun, que nos articula de manera bastante amplia una serie de competencias en la dimensión personal y ética, una serie de competencias en la dimensión personal profesional, en la parte técnica, pero también en lo que tiene que ver con el contenido, con la forma pedagógica. Este es un marco general de competencias digitales específicamente diseñado para los docentes. Y aquí empezamos a tocar un tema que ya es uno de los retos a los que voy a ir entrando, que los marcos están, por ejemplo, aquí está este de Falun, la ISTE tiene también un marco de competencias digitales un poco más amplio porque está desarrollado no solamente para personas docentes, sino para estudiantes, para líderes universitarios, para formador de formadores. Son una gran cantidad de competencias, ¿verdad? Que además tienen como subcompetencias también que se desarrollan y que son marcos bastante amplios, bastante generales. También está el de saberes digitales de
Ramírez y Casillas, colegas mexicanos de la Universidad Veracruzana, que nos indican una serie, 10 tipos de saberes digitales que deberíamos tener docentes y estudiantes para incorporar en los procesos de educación superior. Estos tienen una forma de presentación interesante porque lo definen qué es el saber digital, definen sus dominios cognitivos e instrumentales, definen sus usos y aplicaciones y sus indicadores de medición también. La UNESCO tiene un marco bastante amplio también, en el cual no voy a entrar en detalle, y la OCDE tiene también un marco. Por ejemplo, Costa Rica recientemente ingresó a la OCDE, y entonces nosotros podríamos utilizar estos marcos generales de competencias digitales para orientar nuestro quehacer. Sin embargo, creo entonces que uno de los retos, o que los retos que podemos ir definiendo o considerando en este recorrido que hemos hecho, es que los marcos de competencias digitales deberíamos considerarlos como marcos vivos que están en constante transformación. Y como universidades, sería importante que no necesariamente nos asociemos al desarrollo de un marco específico, sino que vayamos identificando diferentes elementos de los diferentes marcos competenciales para que los vayamos aplicando según las necesidades que nosotros tenemos en las universidades. Entonces, estos marcos vivos, estos marcos flexibles no van a ser determinados, no vamos a partir de un determinismo, además de tecnológico, de un determinismo competencial, en donde nos asociamos específicamente a un marco de competencias y digamos, este es el marco de competencias que quiero desarrollar. Porque además, como les decía, estos marcos de competencia se van a ir transformando, deben verse como organismos vivos, como elementos vivos, e incluso modulares, que podamos ir eliminando quizás módulos que ya podemos haber desarrollado o que ya no son tan adecuados, y podamos ir incorporando nuevos módulos. Vean que recientemente salió una noticia que dice que la computación cuántica es un salto grande, es un salto tan grande como el que hubo entre el ábaco y la información actual. Entonces, uno de los retos de esta velocidad transformacional con la que la sociedad va avanzando es qué tan ágilmente vamos reaccionando nosotros como universidades para ir transformando la forma en cómo nos desarrollamos nuestras competencias, siempre, como les decía, con la rigurosidad que como universidad debemos tener. Quisiera entrar un poco más en detalle, después de este marco general, en los retos que hemos determinado en la Universidad Nacional que podríamos ir enfrentando como universidades. Uno de estos ya se los mencionaba, y es la selección y conformación del marco de competencias digitales, donde es claro por esa particularidad institucional que tenemos, por las particularidades culturales, por las particularidades sociales, pero también por las particularidades que tenemos las universidades en los dominios en los cuales estamos trabajando, que resulta entonces esencial que podamos ir conformando esos marcos de competencias digitales, pero que además resulta esencial para cada institución educativa, y esto independientemente de los niveles, del nivel educativo, que los marcos de competencias digitales estén directamente asociados y respondan a los principios filosóficos, axiológicos, epistemológicos que orientarán la transformación educativa a la cual queremos orientar nuestras universidades. Y por supuesto al propósito pedagógico y al uso de las tecnologías en función de estos propósitos pedagógicos. Aquí, por ejemplo, cabría inmediatamente la pregunta: ¿cómo logramos que el humanismo permee las ofertas virtuales? Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene dentro de sus principios filosóficos esenciales esos tres que ustedes ven ahí: el humanismo, la responsabilidad social y el conocimiento transformador. Entonces, una reflexión inmediata a la que nos llaman estos marcos de desarrollo de competencias digitales es si estos marcos que ya existen coinciden con los principios filosóficos que nosotros debemos desarrollar en nuestras universidades y cómo permeamos el desarrollo de esas competencias con esos principios.
Puede ser que los tengan, puede ser que no, pero si no los tienen, entonces nosotros vamos a tener que ir desarrollando esos marcos, esos de competencias digitales más particulares en función de lo que necesitamos. Lo que quiero decir aquí es que no deberíamos quizás amarrarnos con marcos ya establecidos, sino poder jugar con ellos quizás de una manera más pragmática y poder aprovechar lo que está ahí definido, pero poder complementar con lo que la particularidad de nuestras universidades nos requiere. Entonces, ¿qué competencias se requieren, por ejemplo, para que los sujetos del proceso educativo en la Universidad Nacional desarrollen competencias digitales desde una perspectiva humanista? ¿Son entonces las humanidades digitales un área de convergencia esencial para nosotros? ¿Son un área de competencia digital que debemos desarrollar? E incluso desde un enfoque de un artículo reciente que escribimos algunos académicos de la universidad, del Departamento de Humanidades, sobre los 14 principios pedagógicos del paradigma tridimensional del nuevo humanismo, cuestionamos la palabra competencia desde un enfoque humanista y nos cuestionamos si estamos hablando de competencias o si estamos hablando de vocaciones o compromisos. Entonces hay una reflexión esencial que debemos dar a lo interno de la universidad antes de implementar marcos de competencias digitales de manera quizás más instrumental. Aquí voy a explicar brevemente un modelo de referencia que he venido trabajando para la incorporación de tecnologías en los procesos educativos. Lo que quiero decir con este modelo es que nosotros podríamos estar trabajando ejes, que son las líneas negras que ven acá en el modelo, que pueden ser muy particulares. En este momento uno de los ejes puede ser virtualidad o bimodalidad en las universidades. Estamos trabajando cada vez más ofertas virtuales. Podríamos trabajar un eje de tecnologías relacionadas al objeto de estudio y estas son las tecnologías que utilizará el químico en su formación, el sociólogo, el matemático, pero que cualquiera de esos ejercicios y esfuerzos de incorporación de tecnología deben pasar por ciertos niveles de madurez en la universidad, de tal forma que un proyecto de incorporación de tecnologías podría ser que esté apenas en el nivel de acceso y que no tenga resuelto el nivel de acceso. Pero si ya resolvió el nivel de acceso, pasa al nivel de uso de esas tecnologías, cómo las usa, cómo las manipula, qué dominio desarrolla. Pero para llegar al nivel de apropiación, que se refiere a cómo hacemos un uso efectivo de esas tecnologías para las necesidades que yo quiero desarrollar, en este caso, por ejemplo, el proceso educativo, ya ahí estamos hablando del nivel de apropiación. Entonces, cuando yo me apropio de esa tecnología para sacarle provecho. Y así, seguidamente, si queremos pasar al nivel de información, de innovación, de transformación, e incluso ya estamos hablando de niveles de disrupción educativa. Y este modelo, además, lo que nos dice es que en este esfuerzo de integración de tecnologías hay una dimensión pedagógica, una dimensión tecnológica y una dimensión administrativa. ¿Cómo este modelo nos puede ayudar para el desarrollo de competencias digitales? Bueno, efectivamente hay una serie de competencias que podrían tener relación más con los ejes de los que estamos hablando aquí, ¿verdad? Si estamos hablando de virtualidad, hay una serie de competencias que son propias del desarrollo de modalidades virtuales, pero que los sujetos del proceso educativo vamos a tener que ir desarrollando también competencias en el dominio del acceso a la tecnología, del uso, de la apropiación, de la innovación y la transformación. Y esos niveles de competencia son diferentes y son muy amplios y además consideran no solamente la dimensión pedagógica y tecnológica, sino la administrativa. Quiere decir también que una iniciativa de incorporación de tecnologías podría ser pedagógica y tecnológicamente muy bien desarrollada, pero podría tener también unas limitaciones de carácter administrativo o de gestión en la universidad, lo cual nos hace pensar que ya los sujetos del desarrollo de competencias digitales no deben reducirse a la persona docente, a la persona estudiante, o a los líderes institucionales, entiéndase también autoridades, sino también a los equipos gestores o a los equipos de apoyo. Aquí voy a utilizar un ejemplo que nos pasó hace algunos años en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional, cuando un profesor nos decía, no, es que yo quiero integrar tecnologías y quiero utilizar ciertos equipos en mi docencia, pero resulta que mi clase es a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana todo está cerrado porque el resto del equipo administrativo entra a las 8. Entonces yo no puedo sacar los equipos porque todo está con candado y además hay ciertos equipos que a uno no le prestan porque digamos hay temor de que se dañen, de cómo se manejan y todo el asunto. Entonces es necesario que estos desarrollos de competencias digitales se vean de manera más integral, no solamente en los ejes y niveles, sino en las dimensiones de los diferentes actores del proceso educativo. Y ahí los equipos gestores son esenciales. Por ejemplo, cuando uno se encuentra equipos de apoyo de gestión académico-administrativa, gente que le dice, no, mire, es que yo con los sistemas no me llevo. Es que a mí los sistemas no me gustan. A mí esta cosa de la tecnología no es lo mío. Ese tipo de elementos son factores que quizás no consideramos porque están como en la periferia del nivel micro del aula, virtual o presencial, y entonces no consideramos y son siempre elementos críticos de éxito para el desarrollo de iniciativas de integración de tecnologías en los procesos educativos. Habiendo planteado esta necesidad de un marco más amplio del desarrollo de competencias digitales, quisiera también mencionar que históricamente lo que hemos hecho es poner el peso, el fuerte del desarrollo de las competencias digitales, especialmente en el profesorado. ¿Verdad? Decimos la tecnología es un soporte, el cambio viene del profesor. El maestro es constructor de experiencias y yo lo que he logrado sentir en estos años de procesos de investigación, de diálogo con docentes, es que esto significa ir poniendo un peso cada vez mayor a la persona docente. Pero nos hemos dado cuenta también en procesos de investigación que hemos realizado de que esto es un marco integral en donde ciertos diálogos nos han dicho que hay una disociación en los diferentes motivos que tenemos los actores del proceso educativo para integrar tecnologías. Por ejemplo, en la investigación que hicimos en 2016 conversábamos tanto con docentes como con autoridades universitarias y las autoridades universitarias nos decían, no, mire, yo cumplo con el presupuesto. Yo me encargo de ir a buscar el presupuesto. Este año invertimos $1 millón en equipo tecnológico. Ahí está el equipo tecnológico y ahora le corresponde al profesorado ver qué hace con ese equipo tecnológico, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir en esos diálogos es que, bueno, y los docentes nos decían, no, mire, pero el equipo tecnológico no es suficiente. O invirtieron en computadoras, pero ocupábamos simuladores. No se invirtió en donde ocupábamos invertir. Eso lo que nos dice es que no necesariamente hay motivos comunes dentro de los diferentes actores que nos permitan orientarnos hacia el logro de objetivos concretos. Incluso esta parte del estudio también analizó algo que en la teoría se denominan los docentes entusiastas. Corremos a veces el riesgo de clasificar a los docentes entre entusiastas y resistentes al uso de tecnología, pero fue interesante cómo en este estudio nos dimos cuenta que los docentes entusiastas en el uso de la tecnología, cuando se encontraban unas barreras externas a su pensamiento, por ejemplo, organizacionales, de conectividad o de otro tipo, entonces empezaban a actuar de manera más resistente al uso de la tecnología, más apática, empezaban a decir, no, yo aquí no puedo más, ya me voy a detener, no puedo desarrollar estas iniciativas porque no hay condiciones universitarias para poder desarrollarlas. Entonces, en estos términos, las competencias digitales vamos a tener que superar en el desarrollo de estas competencias el desarrollo de competencias intrínsecas, que es solamente donde hemos visto que se ha orientado un poco más el asunto, tratar de desarrollar competencias a lo interno de los docentes y tratar de desarrollar competencias para superar barreras que son más del nivel extrínseco, que son más del nivel organizacional, que son más competencias de carácter cultural y técnico y menos personales. Entonces aquí estamos hablando de enfoques o modelos de desarrollo de competencias menos individuales para pasar a una serie de desarrollo de condiciones más organizacionales.
Acá entonces voy a entrar un poquito más en el detalle para que ustedes vean qué nos dicen los marcos de desarrollo de las barreras del profesorado en la integración de tecnologías. Como les decía, estas barreras generalmente se clasifican en internas y externas, y quizás los enfoques de competencias digitales se han orientado un poco más a esta parte, ¿verdad? A desarrollar que en el profesorado se reduzca, se aumente la confianza en el uso de tecnologías, seamos menos resistentes al cambio. Una de las barreras que los docentes más enfrentan es que no visualizan el beneficio en el uso de una tecnología. Entonces hemos desarrollado los marcos de competencias digitales un poco más acá, pero quizás tenemos que también desarrollar una serie de competencias para tratar de superar las barreras externas a las cuales nos estamos enfrentando. Y con este marco de barreras en la integración de tecnologías, quisiera llegar y caer a los modelos de desarrollo profesional que han sido los instrumentos o los mecanismos para los cuales nos hemos afianzado más para tratar de superar las barreras en la incorporación de tecnología. Incluso los marcos de competencias digitales a lo primero que miran es, bueno, al desarrollo profesional. Y aquí es necesario que en este sentido los marcos de desarrollo profesional trasciendan de esta capacitación tradicional, de modelos de transmisión, de capacitación tradicional, ¿verdad? A modelos más transicionales, incluso más transformativos, en donde utilicemos enfoques de investigación para el desarrollo de competencias digitales, en donde el profesorado sea parte, co-constructor, co-investigador de estos procesos de tal forma que se incremente la autonomía del profesorado en la capacitación. Una de las cosas que nos decían los docentes en los estudios que hemos hecho es que ya no quieren necesariamente participar de modelos de capacitación de 20 horas, 30 horas, 40 horas, porque la relación directa entre los contenidos y los temas que se ven ahí con la práctica que ellos desarrollan no es tan cercana. Entonces es necesario, quizás en estos casos, tratar de organizar los modelos competenciales de desarrollo competencial más cercanos a las necesidades y a las particularidades que tienen cada departamento o cada universidad. También, y en este sentido, vamos a tener que trascender los modelos de desarrollo profesional a solamente desarrollarlos con un actor, ¿verdad? Porque generalmente decimos, bueno, vamos a hacer capacitación con docentes. Pero es necesario trascender para que los modelos de desarrollo profesional también puedan ser articulados entre diferentes instancias, de tal forma que en procesos de capacitación o de transformación educativa, de desarrollo de competencias, no solamente participen profesores, sino profesores y estudiantes, profesores y administradores, profesores y equipos gestores. De esa manera podremos identificar las limitaciones, las barreras, los obstáculos y poder desarrollar soluciones en relación con nuestras necesidades. En este sentido, como les decía, es importante que reflexionemos también sobre la profundidad y el alcance del desarrollo de competencias digitales. Nosotros en la universidad tenemos aproximadamente unos 1.500 a 2.000 docentes. Si nosotros quisiéramos implementar un marco de competencias digitales en esos 1.500 docentes, pues es claro que además con la cantidad de competencias que son, es muy importante que podamos reflexionar sobre el alcance. ¿Cuánto tiempo nos tomará desarrollar esas competencias en todos nuestros profesores? Además, tenemos N cantidad de tecnologías, N cantidad de competencias, N cantidad de metodologías. Y quizás tenemos equipos limitados de formación profesional o de desarrollo profesional. Entonces es necesario que analicemos el alcance que tenemos para desarrollar las mejores estrategias para desarrollar estos marcos de competencias. Debemos superar también el enfoque aquel del one size fits all, ¿verdad? Que esto que tengo desarrollado le funciona a todas las instancias o unidades o departamentos que tenemos en la universidad. Es necesario que podamos conocer las necesidades de nuestras poblaciones, en qué nivel de aquellos que les presentaba en el modelo estamos, de dónde debemos partir
y ojalá un elemento esencial, co-construir mediante procesos de asesoría y no solamente de capacitación tradicional. Recuerden que dice Freire en uno de sus escritos que no podemos, a menos que sea ingenuamente, esperar resultados positivos de un programa, sea este educativo en un sentido más técnico o de acción política, que no se respete la visión particular del mundo que tenga o esté teniendo el pueblo. Sin esta, el programa se constituye en una especie de invasión cultural realizada quizás con la mejor de las intenciones, pero invasión cultural al fin. Entonces, estos modelos de desarrollo de competencias digitales vamos a tener que ir desarrollando no quizás un solo marco, sino diferentes marcos configurables a las medidas de los proyectos según las necesidades en donde estén ubicados en el desarrollo de sus experiencias digitales. Voy a ir cerrando un poco más. Aquí nada más quería plantearles, tal vez para el cierre, bueno, claro que en términos pedagógicos, cada perfil, el docente, tanto como el estudiante, deben ir desarrollando algunos saberes o competencias muy específicas. Algunas las mencionaba en términos de interculturalidad también el profesor Luqui. Y un reto muy importante que tenemos es especialmente con el estudiantado. Cuando hablamos, por ejemplo, de iniciativas de virtualidad, de bimodalidad, de las cuales la internacionalización hace uso, tiene que ver con los saberes actitudinales del estudiantado, con el desarrollo de la autonomía, de la autoorganización, de la disciplina que el estudiantado requiere para estos procesos educativos, esta apertura a la interculturalidad, a poder socializar y colaborar en entornos digitales y el respeto a la ciudadanía digital. Entonces, en relación con el estudiantado, es importante que nosotros nos cuestionemos cómo vamos a desarrollar esas competencias en el estudiantado. Lo vamos a incorporar en el currículum, va a ser de una manera complementaria, lo vamos a hacer a través de herramientas tecnológicas como MOOCs, vamos a desarrollar procesos de autoaprendizaje en el estudiantado, porque además, cuando hablamos de motivos en los procesos educativos, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no necesariamente coinciden. En términos de tecnologías, hicimos el estudio y los profesores en el proceso educativo tienen como motivo que el estudiante aprenda más y mejor. E incorporan tecnologías para que el estudiante aprenda más y mejor. Pero cuando una tecnología se convierte en un enemigo del estudiante o la estudiante, para la nota, por ejemplo, si se cayó la herramienta tecnológica, si se fue el internet, entonces ya el principal motivo del estudiantado no es el aprender, sino que se convierte en la nota. Voy a perder mi nota, voy a salir mal en el examen porque se cayó la plataforma y se empiezan a generar resistencias al uso de la tecnología. Entonces, cuando esos motivos no son coincidentes, empezamos a encontrar esas disociaciones en el uso de la tecnología y aspectos negativos y resistencias de las partes en el uso de la tecnología. Entonces es necesario ir conociendo y ir desarrollando esos motivos conjuntos para que las competencias que desarrollamos sean coincidentes con el proceso educativo. ¿Están preparados nuestros estudiantes? ¿Estamos preparados nosotros para preparar a nuestros estudiantes en el desarrollo de estas competencias? Y eso es lo que definitivamente tenemos que reflexionar a nivel de nuestras universidades. Para ir cerrando algunas reflexiones finales, es importante que el enfoque de transformación del uso de tecnologías digitales en nuestras universidades, que serán apoyados por los marcos de competencias digitales, deban ser sistémicos. Y se los ejemplificaba con el modelo. Que no nos concentremos solamente en algunos de los actores, ¿verdad? Solamente en el docente, solamente en el estudiante, sino que ampliemos el marco de desarrollo de competencias digitales para que podamos tener procesos más exitosos en este sentido. Debe tener un carácter colaborativo y esto implica también un mayor empoderamiento del estudiantado, ojalá una co-construcción de las competencias digitales que requerimos en las universidades y no necesariamente modelos impuestos de competencias digitales, aunque sí pueden ser como referencias importantes. Que podamos trascender a modelos de desarrollo profesional novedosos, como se los planteaba anteriormente, y un elemento que considero esencial es que la investigación debe estar permanentemente en este camino de desarrollo de competencias. Debemos
probar, debemos cuestionarnos, debemos desarrollar metodologías. Solamente, como dice ahí, la mejor ciencia puede desarrollar, puede resolver los retos más importantes o más grandes del mundo. Así que la investigación, a través de procesos de investigación basada en el diseño, investigación-acción, participativa, que podamos desarrollar experiencias educativas, pero desde enfoques de investigación. Y algo que me parece también importante es el desarrollo de una serie de competencias humanas co-competenciales con lo digital, lo mencionaba anteriormente, que nos pueda incluso poder desarrollar algunos de los derechos, como mencionaba Humberto Maturana, como uno de los derechos humanos que deberíamos incluir, el derecho a irse de donde uno está, el poder desconectarse, el poder liberarse de todos estos enfoques de transformación digital que también a partir del COVID nos han atacado fuertemente, y no significa separarnos del todo, sino significa tener la posibilidad, el conocimiento, la competencia de que en algún momento podamos decir, no, me voy a desconectar un momento, me voy a liberar un momento de este tema de lo digital, voy a pensar en otro tipo de cosas y después volver, ¿verdad? Pero es importante, como dice ahí, conocer las redes para poder desconectarse también de ellas, de tal forma que podamos como individuos y como universidades reflexionar en el fin fundamental por el cual incorporamos tecnologías y también desarrollamos competencias digitales en este sentido. Bueno, hasta aquí algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes y quedo a la orden para lo que ustedes consideren que podemos dialogar en este espacio. Agradecemos la participación del doctor Willy Castro, quien compartió con nosotros el tema Enfoque Integral de Competencias Digitales para la Educación con TIC en Educación Superior. Damos paso a la sección de preguntas y respuestas, moderada en esta ocasión por el doctor Germán Ruiz, coordinador ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior en Línea, SCELI, de la UDUAL. Adelante, doctor Ruiz. Muchas gracias, Zaira, y gracias a todos y todos los que están conectados en esta sesión y que siguen la transmisión. Felicitar al doctor Willy Castro por tan importante presentación, sobre todo que nos hace reflexionar con un tema trascendental que ha estado en el eje de la actuación a lo largo de esta pandemia que tiene que ver con las competencias digitales y que sin lugar a dudas pone un nuevo hito en el quehacer universitario y en el quehacer de los futuros hacia los cuales tendremos que ir construyendo. Me recordaba mucho su exposición, doctor Castro, sobre la gran importancia que en algún momento el investigador Sugatra Mitra hizo sobre las competencias digitales, y creía él que con esta tecnología los alumnos iban a aprender por sí solos, cosa que después de muchos años de investigación y de conocimiento práctico nos ha hecho ver que las competencias digitales tienen que construirse y tienen que construirse desde los distintos enfoques para los cuales se plantea esta transformación digital. Pues felicitarlo por esta gran exposición, me parece que con eso quedan muchas preguntas, pero también muchos ejes de actuación para la transformación digital. Yo empezaría con una pregunta y un comentario que nos hacen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Mario López Viveros. Se debe dejar de hablar tanto de competencias y hacerlo real. Y enfatiza, a trabajar ya se ha dicho. ¿Qué comentario le merece, doctor Castro? Adelante. Sí, yo coincido, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Coincido definitivamente con el tema y con el planteamiento del comentario que se hace, y debo decir que en las investigaciones recientes que hemos realizado es un elemento recurrente. Yo les decía que mi relación en la incorporación de tecnologías en los procesos educativos data del año 2000 aproximadamente, son más o menos 20 años, en los cuales hemos venido conversando de temas que hoy día llegan a la palestra de los niveles de gestión y de política institucional, pero que no son nuevos, que venimos comentando hace 10, 15 y 20 años, pero que el COVID nos ha puesto de cara a la urgencia de decir, bueno, no podemos más. Pero entonces, ¿qué hay dentro? Y esto sería interesante estudiar lo que hay dentro de la dinámica de nuestras instituciones educativas, que sí, ponemos los temas, los conversamos, pero hasta que no nos enfrentamos a una situación que no nos permite ir más allá,
Entonces, le damos una importancia, una dimensión que no le habíamos dado, ¿verdad? Me cuestionaría yo en este momento si el hecho de que no tuviésemos una pandemia global nos tendría en este momento en esta situación. Probablemente no. En esta coyuntura de incorporación de tecnologías, de seminarios, de cursos, de talleres, de gran cantidad de actividades que estamos desarrollando, y que este es otro elemento importante de cuestionar que ahorita quisiera poder atender también, pero coincido en que efectivamente nos quedamos mucho en la reflexión, en el diálogo y pasamos poco a la praxis. Yo quisiera que el enfoque que yo he tratado de plantearlo, y lo mencioné en algún momento, quizás pueda verse muy pragmático, pero este comentario que acabamos de leer nos indica, nos dice que el camino quizás a partir de este momento es la praxis, ¿verdad? Pero sin dejar de reflexionar en esa praxis, ¿verdad? Sin dejar de aprender en esa praxis, sin dejar de resolver los problemas de esa praxis, con base en la reflexión que la misma universidad nos permite como un espacio para construcción y para análisis de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Castro. Pues bueno, creo que ya tenemos más comentarios e interacciones aquí en nuestro chat. Lo felicita Arlene Ramírez, comentario excelente sobre la reflexión y el debate que debemos hacernos cotidianamente. También Daniela Antista, excelente charla, lo felicita y también incita a la reflexión y el debate que debemos plantearnos. Una de las preguntas es, Gretel, para don Willy, usted mencionó la importancia de la capacitación en estas habilidades para otros niveles de funcionarios universitarios y no solamente para docentes y estudiantes. ¿Conoce si se están realizando algunos planes al respecto? Adelante, doctor Castro. Gracias. Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Si uno ve el marco, por ejemplo, de la ISTE, habla de líderes, institucionales, no solamente a nivel de universidad, sino también a nivel de los diferentes niveles educativos. Pero no conozco yo modelos, enfoques, procesos de capacitación de equipos más de apoyo en la gestión administrativa. Pero sí que algunos de los elementos que ya se utilizan para la formación de competencias digitales en docentes y estudiantes pudiesen ser aplicados en el desarrollo de competencias para equipos de gestión también y de apoyo administrativo, con ciertas particularidades. Un elemento que para mí es fundamental es que cada actor o cada sujeto participante del proceso educativo en los niveles micro, meso y macro tenga, por lo menos comprenda desde dónde se posiciona el otro, comprenda desde dónde el otro está viendo su situación. Quizás para algunos estudiantes es difícil comprender a ese otro estudiante becado de una sede regional que tiene pocas condiciones de internet, que tiene pocas condiciones sociales, de hogar, por ejemplo, y algunos estudiantes quizás no comprendan y digan, bueno, pero no entiendo por qué no se puede conectar a las clases, no entiendo por qué no puede bajar las clases grabadas, etcétera. Y esa distancia se hace todavía mayor en los equipos de apoyo y gestión, porque estamos muy metidos en lo nuestro, estamos muy metidos en el sistema de matrícula, estamos muy metidos en el sistema informático. Hay una separación muy grande entre los equipos tecnológicos de apoyo para que comprendan cuál es la dinámica educativa con el uso de tecnologías, ¿verdad? Entonces, cuando los equipos técnicos, por ejemplo, comprendan el problema que tiene un estudiante, un profesor, cuando se le va el internet en media clase, ¿verdad? Y cuando los equipos técnicos comprendamos eso, vamos a tener una forma diferente de ver las cosas y quizás resolvamos de manera más amplia y más integral los problemas técnicos. Pero creo que tenemos que acercar esos mundos separados ahorita entre lo que sucede en el aula con lo que sucede en términos de la gestión universitaria en general. Muchas gracias, doctor Castro. Pues aquí tenemos un par de preguntas más, si me permiten. Nos dice Ileana García,
Cuéntenos cuál ha sido la reacción de estudiantes y docentes frente al uso y manejo de plataformas virtuales, sobre todo en el contexto de la pandemia, considerando que todos los docentes estamos o estábamos preparados para el uso 100% por un lado, y no todos los estudiantes tienen las posibilidades de acceder a equipos de cómputo o internet, sobre todo en el caso de aquellos pequeños pueblos y comunidades más alejados donde se enfrenta la conectividad. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo primero empezaría cuestionándome si todos y todas, como profesores, como docentes, estábamos preparados para. Había un nivel de preparación, es cierto, pero parte de lo que sucedió en términos de COVID fue que tuvimos que correr para hacer también cierta preparación. Es un hecho que empezamos a correr a hacer seminarios, capacitaciones, seminarios. Nosotros teníamos seminarios, por ejemplo, de hora y media, con 200, 300 personas, y entonces ahí, cuando uno habla de alcance versus profundidad, se cuestiona si esos seminarios que pudieron ser de ayuda en cierto nivel lograban el desarrollo de competencias adecuadas para poder desarrollar los procesos. Entonces, creo que en términos emergenciales, como lo decía el maestro Francisco González el día de ayer, logramos sacar la tarea de una manera muy adecuada y un esfuerzo tremendo por parte de docentes y estudiantes. Pero creo que efectivamente no tenemos en este momento la preparación, y ahí habría que trabajar en esos modelos para la etapa que se viene, que es ahora que vamos a trabajar probablemente en modelos HyFlex, como se habla, ¿verdad? En términos generales, híbrido y flexible, ¿verdad? Híbrido y flexible. Vamos a tener que remediar los elementos que atendimos de emergencia para poder hacerlos de manera adecuada. Y ahora sí, en esos términos de hacer las cosas de manera adecuada, yo siento que no estamos todavía preparados para lograrlo. Sin embargo, este desarrollo de competencias nos plantea no solamente, como les decía en la charla, el reto del qué vamos a desarrollar como competencia, sino el cómo lo vamos a desarrollar. Si queremos hacer procesos HyFlex de incorporación de tecnología con calidad, además, como han venido ustedes hablando en este evento, ¿cómo vamos a lograr esos niveles de calidad con 1.500 docentes y 20.000 estudiantes? O sea, esos son retos prácticos, funcionales, que debemos atender. Muchas gracias, doctor Castro. Daniela Antista nos pregunta, el concepto de competencia es muy abstracto, diluye la finalidad concreta de la enseñanza y del contenido adecuado al contexto y sesga además lo social. Ella pregunta, ¿es realmente un debate en torno a las competencias o a la tecnología? ¿Y cuál es la incidencia en este debate sobre las ciencias duras y las ciencias humanas? Adelante, doctor Castro. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que además trasciende ese debate entre lo competencia y lo tecnológico. Es un debate educativo, ¿verdad? Es un debate del aprendizaje, es un debate social, es un debate de la construcción, de las construcciones de nuestras sociedades, y es un debate de hacia dónde queremos llevar a nuestra sociedad y cómo nuestras universidades contribuyen a estas sociedades. Ahora, no podríamos ni deberíamos, creo yo, como universidades, abstraernos de la discusión hacia dónde dónde van nuestras sociedades. Por ejemplo, la transformación digital, la revolución 4.0. El tema ahí es, en esa transformación digital y en esa revolución 4.0, ¿cómo queremos entrar como universidades? ¿Desde dónde queremos entrar? Yo veo, por ejemplo, para mí es muy claro que la sociología, la psicología, las humanidades no pueden estar disociadas ni excluidas de un debate de la revolución 4.0. Deben tener un rol esencial, fundamental más bien en este debate. Por ejemplo, cuando yo me hacía el cuestionamiento de la Universidad Nacional en el marco del desarrollo de competencias digitales de la UNA, considerando el humanismo como un principio esencial, como un principio fundamental. Bueno, el marco, el enfoque de las humanidades digitales es un tema esencial de discusión para nuestra universidad. ¿Cómo lo humano incide en lo digital o cómo lo digital incide en lo humano? Entonces yo creo
que el debate trasciende estos dos elementos. El tema de competencia o el concepto de competencia podríamos discutirlo y se ha venido discutiendo, no es que no. Sin embargo, la reflexión creo que en este caso trasciende ese debate. Y sí quisiera solamente resaltar en esta pregunta que nos hace la colega, efectivamente, que no reduzcamos el tema de la reflexión o la discusión o el desarrollo de saberes digitales al tema tecnológico. No basta o no es suficiente con desarrollar habilidades en el manejo de Zoom, o en el manejo de Teams, o en el manejo de Moodle, o en el manejo de una cosa o de otra. Vean que tenemos niveles, ¿verdad? Una cosa es el acceso, el uso, la apropiación, la innovación, la transformación. Y para transformar la educación y para trabajar educación disruptiva, vamos a necesitar de una serie de co-competencias a lo digital. Una de ellas las hablaba el doctor Lukic, tiene que ver con la interculturalidad, por ejemplo. Muchas gracias, doctor Castro. Pues creo que nos da tiempo todavía de una última pregunta y su comentario final de cierre. Ledis Villalba nos pregunta, comentaba en su presentación, doctor Castro, sobre la importancia de identificar las necesidades de las poblaciones. ¿Qué mecanismos implementaron para llevar a cabo este diagnóstico y principalmente cuáles son los retos que tenemos que afrontar como sociedad en todos los niveles? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, instrumentos hay, por ejemplo, uno podría desarrollar instrumentos de diagnóstico y tenerlos y tener algunas, vamos a ver, ideas de por dónde. Yo creo que estos diagnósticos es necesario irlos implementando en los diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel micro, en el nivel de aula, resulta esencial para el tema de la virtualidad y estoy seguro para el tema de la internacionalización, que la persona docente pueda diagnosticar al inicio de cada curso cuáles son las competencias digitales, interculturales, sociales, humanas que tiene el grupo de personas que está trabajando ahí. Porque además el currículum, que es un currículum vivo, el currículum no es cerrado, debe verse afectado, debe verse incidido en la mediación pedagógica para hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Con base en esos diagnósticos. Ahora, lo que me parece a mí sobre los mecanismos es que esos mecanismos deben trascender el micro y aplicarse permanentemente en el nivel meso y macro. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son las poblaciones en las universidades? ¿Cuáles son las poblaciones de primer ingreso que cada año van a entrar a la universidad? ¿Qué competencias traen de secundaria? ¿Qué niveles de formación traen en secundaria? ¿Qué nivel de manejo tecnológico traen de secundaria? Nosotros hicimos un estudio en una carrera en geografía en la Universidad Nacional en el 2017 y 18 y efectivamente podíamos confirmar que el estudiante no viene con el chip puesto, que no necesariamente el estudiante viene con el chip puesto y que específicamente y que aún más todavía cuando hablamos de universidades que atienden personas de diferentes regiones con diferentes necesidades. Entonces yo creo, voy a hablar por ahorita independientemente del instrumento, deben desarrollarse instrumentos en todos los niveles, pero creo ahora sí, específicamente hablando del instrumento, que debemos tratar de trascender el enfoque cuantitativo de los instrumentos para tratar de observar y darnos cuenta de elementos más cualitativos en esta recolección de información. O sea, que no solamente tengamos números, que son importantes también, de cuántos estudiantes tenemos en las regiones, ¿verdad? Y si usan una cosa o si usan otra, sino cuáles son los elementos subyacentes que inciden en que el proceso educativo se desarrolle de una manera efectiva o no tan efectiva y que nos permitan la toma de decisiones. Listo, pues bueno, creo que hemos llegado al final de este bloque. Agradecerle al doctor Willy Castro por toda su intervención, todo su comentario y sobre todo por las aportaciones a este gran momento que tenemos que vivir con la transformación digital, la competencia o competencias digitales que estamos enfrentando de cara al siglo XXI y frente a la nueva modalidad o las nuevas modalidades que tendremos que afrontar. Muchísimas gracias, doctor Castro. Zaida, adelante con la reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, tanto al doctor Castro como al doctor Ruiz, y también a quienes nos acompañaron en esta exposición por sus consultas y sus comentarios.